Flor y Canto presenta. Número 480 del Compendio del Catecismo. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? El Señor, que proclama bienaventurados los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. Bueno, quizás para comenzar un poco a contextualizar esta exigencia sobre la paz, podríamos leer en Mateo 5, 21 y siguientes cómo Jesús liga el no matarás también al cultivo de la paz y del perdón. Dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de justicia, pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después a presentar tu ofrenda. Un texto potente, como podéis ver, en el que Jesús deja claro que para poder vivir el quinto mandamiento no basta con no practicar la violencia física, sino que debemos de ver de dónde está la raíz de la violencia. Y la raíz de la violencia está en el corazón. Como dice Jesús, es que es del corazón del hombre de donde brotan, de donde nacen las malas obras. Y si existe cólera, si existe rencor, si existe odio, existe violencia. Existe violencia, aun cuando pueda parecer que está siendo contenida y no está siendo físicamente ejercida. Existe violencia. El odio es violento por naturaleza. Una precisión, ¿no? Importante. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, a la hora de hablar del deseo de venganza, de la cólera, etc., hace la siguiente precisión. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. No es lícito, hay que castigar a una persona y desearle la venganza, pero es loable imponerle una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Es decir, que no es lo mismo la venganza que la justicia imponga una reparación. Por eso suele ser muy importante que no sea el propio ofendido el que tenga que hacer justicia, porque obviamente eso le hace, le pone en un riesgo muy grande de parcialidad, ¿no? Y de dejarse llevar por sus sentimientos de revancha. En definitiva, Santo Tomás de Aquino dice la Suma Teológica: reparación por el mal cometido, sí, pedir una reparación, sí, pero dejarse llevar por el deseo de venganza, cuidado, ¿no? Eso es totalmente contrario. Y además, como dice este punto del Catecismo que acabamos de leer, cuando llega a desear el mal, cuando se llega a desear la muerte a una persona, pues está llegando a cometer un pecado grave contra la caridad, que puede ser un pecado mortal. Hay una precisión importante que hacer, que es, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de que, dice, estos comportamientos, si son voluntarios, ¿a qué se refiere si son voluntarios? Para que un pecado, ¿no?, sea grave, tiene que ser un odio voluntario. Y esto nos abre la consideración de que es verdad que puede haber sentimientos interiores que no sean voluntarios, que sean movimientos en los que alguien, pues porque ha sido herido y tiene una herida por la que está un poco supurando, pues, el recuerdo del pasado, que no consigue perdonar, y entonces tiene unos sentimientos de rencor, tiene unos sentimientos de odio, que él incluso quisiera no tenerlos, quisiera arrancarlos de él, pero no consigue superarlos. A esto se le llama un odio no voluntario, un rencor no querido, pero real, existente, ¿no? Hay latente.
obviamente no quiere decir que como no es voluntario, entonces obviamente no tiene la gravedad, claro, porque una cosa es odiar y otra cosa es querer odiar. En ese querer odiar, en ese consentir libre y voluntariamente, la gravedad y la culpabilidad pues es mucho más seria, ¿no? Pero cuando alguien tiene un odio no voluntario, un sentimiento de rencor no voluntario, aunque difícilmente podrá hablarse, ¿no?, de un pecado mortal, sí será importante que se lleve a cabo ese proceso de sanación, de pacificación. Y para ello es importante subrayar la importancia de pedirle a Dios la gracia de esa sanación. Señor, quiero perdonar, me cuesta mucho perdonar, pero quiero perdonar. Quizás la mejor manera para poder decir que el odio no es voluntario es cuando alguien dice, tengo sentimientos de odio, tengo sentimientos de rencor, pero no quiero tenerlos, rezo por esta persona. Cuando alguien reza, llega a rezar, ¿no?, aunque sea algo que para poder hacerlo tiene que superar su sensibilidad, que se resiste a rezar por esa persona. Pero cuando llega a decir, yo rezo por ella, si Dios le quiere, yo quiero quererle, y reza por esa persona hacia la que tiene esos sentimientos, podríamos decir que en ese momento el odio ha sido vencido, aun cuando la percepción que esa persona sensiblemente tenga, pues sin embargo se le puede revolver su interior cuando esa persona se hace presente. Pero el odio ha sido vencido en ese querer perdonar, en ese pedir por esa persona. Es un medio de sanación muy importante, muy práctico, el de a las personas, pues por ejemplo, imaginaros, ¿no?, puede ser una víctima del terrorismo. Claro, una víctima del terrorismo le puede costar mucho el perdón, dependiendo, ¿no?, de las personas, pero le puede costar mucho el perdón porque fue profundamente herida cuando un familiar suyo fue asesinado. Pero en la educación de esa sensibilidad, ¿no?, recordando esta palabra de Jesús que está aquí incluida, bienaventurados los que construyen la paz, quizás también pasará por la propia sanación, pacificación, ¿no?, de la propia alma, siendo capaz de rezar por la conversión de los que han ejercido el terrorismo, rezar por su conversión. Es una manera de ir labrando la sanación y de hacernos constructores de la paz. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.